Good morning, comunidad cristiana. Buenos días. Esta es una mañana en los Salmos y esta mañana nos toca el Salmo 20. Ojalá que pueda tener su Biblia abierta juntamente conmigo, un café a su lado, un tecito y también algo para tomar apuntes conmigo, o subrayar algunas observaciones para poder estudiar el Salmo 20 más profundamente en este día o entre la semana. Lo voy a invitar a que leamos los primeros 2 versículos y luego podemos comenzar con nuestras primeras observaciones. Vamos a leer juntos. Salmo 20. Al músico principal, Salmo de David. De nuevo vemos que en esta primera sección de Salmos son el autor David. David es el pastor de ovejas que fue llamado a ser rey sobre Israel y que fue ungido como rey sobre Israel, pero un poquito más significativo que eso, es el que recibió promesas que el Redentor prometido de Dios a los descendientes de Adán, el que se le prometió a Abraham que iba a bendecir a las naciones, iba a venir por medio de la familia y el linaje de David, es David. Tengamos eso en mente siempre que leamos los Salmos. Vamos a seguir con el versículo 1 y 2. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Aquí podemos empezar con nuestra primera observación. Y nuestra primera observación es que el Salmo 20 es un himno y una oración antes de la batalla. El Salmo 20 es un himno, una oración antes en preparación de la batalla. Y esto no es difícil ver. El versículo 1 al versículo 5 comienza con una oración y una bendición sacerdotal. Y algunos piensan que es la congregación orando aquí, o tal vez los soldados de David orando aquí, pero yo creo que es más seguro que es una oración sacerdotal por las palabras que se dicen aquí en preparación a ir a la batalla. Y le voy a dar 2 razones por cuál, pero primero vamos a leer eso de nuevo. Escuche la oración sacerdotal al inicio. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y esto sigue hasta el versículo 5. Lo que vemos aquí es una oración por la protección del rey. La razón que creo que esto es una oración y un himno sacerdotal, por lo menos esta primera sección de los primeros 5 versículos, es por las palabras en el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Y el versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. Esto es casi una palabra por palabra, muy similar a Números 6:24, donde escuchamos la oración y bendición sacerdotal. Esto es una de las razones, y la segunda es porque dice en el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y esto parece ser también vocabulario que sale de la boca de un sacerdote. O sea, creo que lo que está pasando en estos primeros 5 versículos es que el sacerdote en este primer himno es el himno que canta el sacerdote pidiendo la protección por el rey mientras él guía a sus soldados y al ejército de Israel en contra de los enemigos que están amenazando el reino de Dios en la tierra. Esa es la primera sección, pero mire también el versículo 6 y 8 y vemos una transición. En el versículo 6 habla el rey. Y el rey habla con una oración y un himno y canta afirmando estas verdades y bendiciones sacerdotales. Dice, ahora conozco o estoy cierto de esto, ahora conozco que Yahweh salva a su ungido o Mesías, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y aquí vemos desde el versículo 6 al versículo 8 el rey hablando y afirmando que Dios le va a dar esta protección en la batalla y con seguridad afirma por medio de la confianza en Dios, y vamos a hablar más de esto, y las promesas que Dios le ha dado a Israel, que va a regresar victorioso de esta batalla. Aquí habla el rey. Vimos la transición de la oración y el canto sacerdotal, y ahora del versículo
6 en el versículo 8 vemos el canto del rey afirmando esta seguridad en el Señor. Y luego por fin en el versículo 9 parece ser que es la oración y el cántico de la congregación que afirma todo esto y pide: salva a Jehová, o danos victoria, Yahweh, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y vamos a hablar un poquito más de algo que resalta en esto, pero por el momento quiero que veamos que lo que está sucediendo aquí en esta última sección es la congregación ahora cantando y afirmando esto y dando un contexto y un trasfondo de lo que se cantaba y se oraba antes de ir a la batalla y antes de que el rey salía. Comenzaba con la oración y bendición y el himno sacerdotal, la afirmación del rey y luego la afirmación de la congregación pidiendo el auxilio de Dios y la victoria hacia el rey y para el rey en esta batalla. Nuestra primera observación es esta. Nuestra segunda observación es que el Salmo 20 es un recordatorio fuerte que el pueblo que ha confiado en Cristo confía, depende totalmente en Dios y no en su artillería pesada. Esto es lo que estamos viendo como el tema grande y el mensaje grande del Salmo. Y no es difícil ver, y la razón que digo Cristo es porque hay varios palabras aquí que nos dan a entender que esto sobrepasa simplemente al rey terrenal David. Por ejemplo, en el versículo 1, en el versículo 2 habla de Sion, y esto nos da referencia al Salmo 2 sobre el Mesías. Y luego también vemos algo interesante en el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Otra vez esa palabra Mesías, refiriéndose también al rey terrenal, pero sobrepasando eso, porque es la misma palabra del Salmo 2, refiriéndose al Mesías. Y luego en particular por el versículo 9, cuando dice: salva Jehová, danos victoria, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y esto tiene que referirse un poco más que a David. Esto es la confianza que están poniendo en el rey de Sion del Salmo 2, recordando que el Salmo 2 es la llave para entender los salmos, y parece ser que David nunca se ha olvidado de estas promesas mesiánicas, y esto es lo que está llamando a mente en este salmo. Por lo tanto, este salmo definitivamente tiene que ver con el pueblo de Dios que ha confiado en la salvación del Mesías. Y el punto resaltante aquí, como ya mencionamos en esta segunda observación, es que ellos han confiado en su Dios y su Mesías y no en su artillería pesada. Esto lo vemos en cómo comienza el Salmo. La bendición sacerdotal es dependiente no en nada ni nadie más que en pedirle a Dios la protección para el rey y para el pueblo en esta batalla. Lo vemos en la afirmación del rey en el versículo 6, cuando dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, y sigue repetido eso en el versículo 7 y el 8. Y en el versículo 9 de nuevo vemos que la congregación afirma que su ayuda viene de Dios. Pero hay un versículo muy clave en el Salmo 20 que nos ayuda a ver esta verdad central del Salmo, y es el versículo 7. Lo invito a que lo veamos juntos. Dice: estos, hablando de los enemigos que se han juntado en contra de Jehová, su ungido y el pueblo. Mas estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esto es muy resaltante, esto es un punto muy grande de todo este Salmo 20, es dominante. Y lo que está diciendo aquí es que estos enemigos tienen un ejército grande, tienen carros, tienen caballos, y estos son palabras militares para decir que ellos están muy equipados, tienen artillería pesada. Y su confianza está en esa artillería pesada y en su gran ejército. Y cuando ellos ven esto, ellos dicen: nosotros vemos esto, pero nosotros no dependemos de lo mismo. Dice: nosotros vamos a recordar el nombre de Jehová, y el nombre de Jehová es repetido aquí como 6 veces en este salmo. Así que esto es muy importante para el salmista, y se refiere a la reputación de su Dios, la fidelidad del gran yo soy, de Yahvé, el eterno yo soy. Están diciendo: el Dios que siempre ha sido fiel, el creador, en Él vamos a confiar. Y esto nos recuerda de la fidelidad de Dios con todos sus antepasados, y en esta ocasión de batalla y aflicción que viene hacia el pueblo. Y ellos están diciendo: en Él vamos a recordar, en Él vamos a tener memoria. También puede ser traducido: Él es el que vamos a mencionar, Él es el que vamos a recordar en esta situación.
Esto me recuerda mucho de David en cómo él siempre ha confiado en el Señor, aún desde su niñez. Nos recordamos que aún cuando él batalló con Goliat, David no dependió de sus fuerzas. No fue él alguien que estaba confiando en él mismo. Recordémonos que aún Saúl intentó de poner su armadura y le quedaba muy grande por su cuerpo pequeño, que era un niño en contra de un guerrero. Y recordémonos que Goliat era alguien que estaba causando terror en contra de todos en Israel, incluyendo a Saúl, que de acuerdo a las escrituras tenía una altura, una cabeza más alta que todos los hombres guerreros en Israel. Y aún Saúl no quería pelear. ¿Y por qué David estaba tan confiado? ¿Que serían sus talentos? Es que tenía mucho talento en cómo usar esa onda? Seguramente no. David nos dice de dónde derriba su confianza. Y vemos esto en 1 Samuel 17:45, cuando él le dice a Goliat las siguientes palabras. Les dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que estamos viendo aquí. David no se ha olvidado en quién ha confiado y está animando a todo el pueblo a hacer lo mismo. Está haciéndolo el sacerdote, está haciéndolo el rey, está haciéndolo el pueblo, diciendo: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová vamos a tener memoria. Esta es la verdad central. Nosotros, el pueblo de Cristo, no confía en su artillería pesada, confía en nuestro Dios sobre todas las cosas. Para ponerlo en una situación más actual en nuestro tiempo, es esto: ¿a dónde acudes tú cuando estás rodeado de enemigos? ¿A dónde acudes tú cuando la aflicción viene, cuando la persecución viene, cuando la injusticia viene, como vemos una y otra vez, cuando la prueba viene? ¿A dónde acudimos nosotros? Porque de acuerdo al Salmo 20, el pueblo de Dios no acude a tarjetas de créditos para su rescate y su confianza. El pueblo de Dios no acude simplemente a depender totalmente de médicos, aunque vamos a ellos porque conocemos que Dios es soberano y les ha dado dones. Vamos dependientes totalmente de Dios. Él es el que decide la victoria. Él es el que nos va a regresar. Algo interesante del Salmo 20 es que el Salmo 20 es la primera parte y el Salmo 21 nos dice qué sucedió después de esta confianza. Y vamos a ver en el Salmo 20, si Dios permite pronto, es que la victoria Dios la da. Y esto es lo que vemos aquí. Como cristianos no podemos depender en otras cosas sobre Dios. No es que Dios no use otros medios, pero nuestra dependencia, nuestra confianza se encuentra en el único que puede dar victoria y que nos puede ayudar en nuestra necesidad de auxilio. Vamos a pasar por necesidad, vamos a pasar por auxilio, necesidad de auxilio y aflicción y diversidad de injusticias como hemos visto en este tiempo. Vamos a pasar aún por el valle de la muerte y la única manera y la única persona que nos va a poder ayudar en ese tiempo va a ser Dios. Este Salmo 20 nos recuerda de la verdad fuerte y resaltante que el pueblo de Dios no depende de otras cosas fuera de nuestro Dios. Quisiera terminar con una historia de Napoleón Bonaparte. Se dice que en una ocasión alguien le preguntó a Napoleón Bonaparte, este hombre y general arrogante de Francia, si Dios estaba con Francia en sus batallas. Napoleón respondió: Dios solo está con el que tiene la artillería más pesada. Si conocemos la historia de Napoleón Bonaparte, perdió la siguiente batalla y fue una derrota grande para él. Al fin de su vida parece que este hombre arrogante, este general de Francia, reconoció algo, porque al fin de su vida él dijo lo siguiente. Él dijo: el hombre propone, pero Dios dispone. Esto es una verdad que podemos ver en el Salmo 20. Solo Dios dispone, solo Dios da la victoria. Recordémonos de esto en nuestras aflicciones. No acudimos en ningún otro lado más que en Él.